Dios en este tiempo nos está llamando a que podamos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. ¿Sabes? Una de las historias bíblicas más poderosas que a mí me sorprendieron y que siempre va a ser mi preferida por encima de muchas, es la historia del endemoniado gadareno. Es una de las historias que impactó mi vida, porque vemos cómo nuestro Señor Jesucristo cruza el mar de Galilea para encontrarse con un hombre que ante los demás era una persona sin valor. Era una persona que probablemente no podía ser usada por Dios para hacer cosas grandes y extraordinarias. La Biblia nos enseña en los evangelios, en este caso Marcos, ¿está aquí conmigo o no? Nos enseña la palabra del Señor en Marcos, Mateo y otros evangelios más. Nos enseña la historia de este hombre llamado el endemoniado gadareno. Y una de las cosas que me sorprende de lo que sucede en la vida de este hombre, dice en Marcos capítulo 5, en el versículo 1 hacia adelante, dice: y Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Y allí había un cementerio. ¿Qué había? Un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Estoy leyendo según la traducción del lenguaje actual. Y dice que allí vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera lo podían sujetar con cadenas. Cuantas veces lo habían encadenado, dice, y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro, pero él la rompía las cadenas y la despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche este hombre andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con las mismas piedras. Se lastimaba su cuerpo. En el momento en el que Jesús bajaba de la barca, que había cruzado el lago de Galilea o el mar de Galilea, como también se le dice en la Biblia, dice que Jesús llega a ese lugar. Usted sabe todo lo que Jesús tuvo que pasar, ¿verdad? Se recuerda la tempestad tan grande que se levantó. Se recuerda que los discípulos se atemorizaron porque la tempestad golpeaba contra esa embarcación. Parecía que el mar y los vientos y la corriente se había unido para hacer que esa embarcación se volteara y pueda naufragar. Pero lo que no sabía, mi hermano, el enemigo, es que dentro de esa embarcación había alguien que no era cualquiera. En esa embarcación había alguien que se llama Jesús de Nazaret. Alguien que cuando llega a la vida de una persona, llega para cambiarla, llega para transformarla, llega para hacerle un hombre totalmente diferente. Usted conoce la historia de que los discípulos se asustaron por tal tempestad, pero Jesús se levantó en aquella barca y dice que reprendió los vientos y le dice: enmudece, cállate. En el original le dijo como que le puso un bozal, porque detrás de esos vientos había un espíritu, había una asignación demoníaca de parte del infierno que se encargaba de dominar ese territorio. Porque como dije hace un momento atrás, no existen territorios blancos. Los territorios están tomados o por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas. Y ese lugar donde estaba el endemoniado gadareno, ese lugar llamado Gadá, estaba tomado por un principado territorial que sabía que Jesús, al llegar a ese lugar, iba a suceder algo poderoso. Por eso que Jesús, teniendo discernimiento y sabiendo que ese problema no era natural, el hecho que los vientos golpearan, que la corriente estaba fuerte, de que el mar se había embravecido, Jesús dice: no, esto no es natural, esto no es normal. Detrás de todo esto hay un demonio trabajando. ¿Y cuántos saben que cuando alguien tiene discernimiento, sabe lidiar con la raíz del problema? Jesús, dice la Biblia, que reprendió el mar y los vientos
Y que los discípulos se sorprendieron, porque dice que en ese momento que Jesús reprendió los vientos, hubo bonanza. Había calmado la tempestad, se había calmado todo. Y todos decían: ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Porque no sabían el poder que había en Jesús. El punto es que él iba al encuentro de una persona. Él iba al encuentro de alguien que se encontraba afligido por Satanás. Y como leía en Marcos 5, nadie podía con su terrible fuerza de este hombre. Y día y noche andaba gritando, dando voces en el cementerio y por los cerros dando gritos, lastimándose con piedra. Pero en el momento que Jesús baja de la barca, el hombre salía, dice la Biblia, del cementerio, el lugar que lo había convertido en su habitación. Y al ver Jesús a lo lejos, corrió este hombre y se puso de rodillas delante de él. Jesús le ordenó al espíritu malo, le dijo: espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Mira lo que dice el diablo: no me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Wow. Mire cómo cambian los papeles. Después de que el diablo nos hizo sufrir, ahora tú lo vas a hacer sufrir en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? No me hagas sufrir, te lo pido. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Ejército. Que en la traducción, mi hermano, en la versión de Reina Valera del 60 dice: mi nombre es Legión. Porque tú y yo sabemos que una legión era un número de soldados romanos, que la cantidad era de 6,000 hombres. En otras palabras, ese demonio estaba diciendo: mi nombre es Legión. En otras palabras, somos 6,000 demonios que estamos dentro de este hombre. Mire la condición espiritual que estaba el endemoniado gadareno. Cualquiera podría decir que no había ya más solución. Cualquiera podría decir que ya no había más esperanza para él, porque su situación espiritual era extrema, era difícil. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento, mi hermano, que él dijo: me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, le dice a Jesús, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban había unos 2,000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: déjanos entrar en esos cerdos. Pero Jesús le dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron todo lo sucedido. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Y cuando lo vieron al endemoniado gadareno libre, todos se alegraron, lo felicitaron, lo abrazaron y se gozaron. ¿Así dice? No. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia del amor es la indiferencia de una persona. Algunos piensan, escuche, que lo opuesto al amor es el odio. Pero lo opuesto al amor no es el odio, sino que lo opuesto al amor es la indiferencia. Y esa gente actuó con indiferencia, porque en vez de llegar a ver ese endemoniado que había sido liberado, ellos, los que cuidaban los cerdos, corrieron al pueblo y contaron lo que sucedió. Y la gente, dice la palabra, fue a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido, portándose normalmente. Y los que estaban allí temblaban de miedo. Y las personas vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre y empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Jesús que se quedara con ellos a predicarle. ¿Qué dice? La gente le pidió a Jesús
que se fuera a otro lugar. ¿Qué tal indiferencia? Si Jesús es capaz de cambiar la historia de un hombre, entonces es capaz de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Pero la gente no entendía quién es el que estaba delante de ellos. Ellos no entendían que Jesús no era un profeta más. Él era el verbo de Dios, el dador de la vida, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso le dijeron: queremos que te vayas a otro lugar. Y cuando Jesús estaba subiendo a la barca, porque Jesús llega donde la gente abre el corazón, donde la gente, ¿sabe por qué? Porque Jesús es un caballero. Él toca la puerta, y si alguien abre la puerta, Él entra. Pero si tú le cierras la puerta a Jesús, Jesús es un caballero y se da media vuelta y se retira. ¿Sabes por qué estás aquí en esta noche? Porque Jesús está tocando la puerta de tu corazón, porque Jesús quiere que lo dejes entrar. Porque si Él entra a tu casa, Él te cambia tu familia, Él te cambia el matrimonio, Él te cambia los hijos, Él sana, Él libera, Él restaura. Porque donde llega Cristo hay un cambio. Alguien puede decir amén en esta hora. La Biblia no dice, pero me imagino. Y permítame por favor parafrasear, pero yo estoy seguro que Jesús no estaba feliz con lo que esa gente estaba haciendo. Que tú llegues a un lugar a bendecir y te tiren, te echen. Jesús estaba volteando, a punto de subirse en aquella barca. Y el hombre que estaba sentado, ¿te acuerdas? Cuerdo, ahora normal. Al ver que Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano, dice el 18, ahora que estaba sano, le rogó que lo dejara ir con él. Cualquiera podríamos decir: oye, qué tan decisión tan buena que tomó este hombre. Estoy seguro que Jesús le había dicho: qué bueno que vengas en pos de mí. Eres un agradecido, eres alguien realmente que entiende lo que está pasando. Pero lo sorprendente aquí fue la respuesta de Jesús, porque Jesús lo mira a ese hombre y le dice: vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa y cuéntales a tu familia. Mira dónde empieza todo, por Dios. Mire dónde empieza todo. Empieza en tu Jerusalén. Todo empieza en tu casa. Todo empieza en el lugar donde tú naciste. Y dice la palabra y dice: ve a tu casa y cuéntales a tu familia, a tus amigos, todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Y dice la Biblia que el hombre se fue, y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaban lo que Jesús había hecho por él. Mira, este hombre se convirtió en un precursor. Este hombre se convirtió en un evangelista. Este hombre se convirtió en un predicador de la palabra. Y el lugar de su asignación era Decápolis. Y le contaba a todo Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y la gente escuchaba. ¿Y cómo se quedaba? Se quedaba la gente, dice la Biblia, asombrada por lo que Dios había hecho con él. Amados, lo que Jesús hizo con este endemoniado gadareno fue algo poderoso y glorioso. Porque cuando usted comienza a investigar lo que había pasado aquí, era que Jesús quería traer un despertar. Jesús quería traer un avivamiento. Jesús quería traer salvación a ese lugar de Decápolis. La palabra Decápolis se divide en dos partes. La palabra deca significa 10 y la palabra polis significa pueblo. En otras palabras, Decápolis significa 10 pueblos que estaban reunidos y juntos en un mismo lugar. Esos 10 pueblos, uno de esos pueblos era Gadá, y era el lugar donde estaba el endemoniado gadareno. Ese endemoniado gadareno era famoso, era reconocido, y no necesariamente por lo bueno que había hecho la vida, sino por lo malo y por la condición en la que él se encontraba.
Era un hombre atormentado, era un hombre afligido, era un hombre que aparentemente ya no tenía solución. Pero aún a pesar de eso, aún a pesar que Satanás lo estaba controlando totalmente, porque este endemoniado no era influenciado. Usted sabe que la influencia espiritual es cuando el diablo solo entra en una persona y hace lo que quiere con ella, pero luego lo suelta. En este caso no era una influencia, sino en este caso era una posición total. El enemigo había tomado una posición total de ese hombre, a tal punto que ese hombre había perdido la cordura. Él ya no hablaba, él no era el que conversaba, sino que el que hablaba por él, ¿sabe quién era? Era un demonio. Por eso que cuando Jesús habla con él y le dice: ¿cuál es tu nombre? Él le dice: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos, somos un ejército. Qué triste era la condición de ese hombre. La Biblia dice que el cementerio se convirtió en su casa, que la condición de él era tan triste de que él agarraba las piedras para rasgarse el cuerpo. Porque cuando el diablo llega a la vida de una persona, llega a robar, llega a matar y llega a destruir. Pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, viene a salvar y a buscar lo que se ha perdido, y viene a deshacer toda obra del diablo. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Dele fuertes palmas a Dios. Vemos que la primera reacción de los demonios era que los demonios le tenían miedo. ¿A quién? Rosa, los demonios le tienen miedo a Jesús. Todo demonio, y que Dios lo reprenda de este lugar, cuando escucha el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Yo recuerdo, haciendo un paréntesis al mensaje, cuando yo era tan solo un adolescente, un día estaba en mi casa en Puerto Nuevo, muy humilde esa casa de madera, y recuerdo que mi cama justamente estaba en una puerta donde todavía no la habían puesto, sino que había un triplay tapando aquella puerta. Y justo había un poste fuera de mi casa, y que la luz entraba por los filos de aquella puerta que había sido tapado con el triplay. Y recuerdo que en las noches que me echaba o me acostaba en esa cama, siempre miraba esa luz. Y un día, en medio de mi descanso, se me ocurrió desafiar al diablo. Porque sabe, a pesar que en ese tiempo no era creyente, yo siempre le acredité todo lo malo a Satanás. Siempre le culpé por todo lo malo. Y ese día, siendo un joven adolescente, se me ocurre desafiar al diablo. Le dije: diablo, ¿sabe qué? Si tú te me cruzas, le decía, si un día tú te me cruzas, tú vas a ver la tanda que yo te voy a dar. Porque tú lo único que has hecho es desgraciarme la vida. Lo único que tú has hecho es traer males en mi vida. Y me puse a desafiar al diablo. Y de un momento a otro, pastora Isa, de un momento a otro siento que mi cuerpo, me agarraron de la mano así, me agarraron de los pies y me taparon la boca. Ay, papá. Y me congelé. Rosa, yo no podía hablar. Pero en ese momento sentía que alguien metía la mano en mi pecho y me estaba sacando el alma, Peter. Yo sentía que salía, se me iba la vida. Y en ese momento me acordé de esos locos evangélicos que andaban predicando por la calle. En ese momento me acordé de esos aleluya. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? De esos locos evangélicos que andan diciendo: Cristo te ama. Esos locos que andan diciendo: no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Porque toda rodilla se dobla y toda lengua confiesará que Jesús es el Señor, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y en ese momento me acordé que el nombre de Jesús tenía poder. Pero se acuerda que no podía hablar. Y en mi mente yo grité y dije: Señor Jesús, socórreme. Ayúdame, Señor Jesús.
Era su pastor el que estaba pidiendo ayuda. Era el hombre que Dios iba a usar, pero que Dios estaba permitiendo que yo tenga una experiencia espiritual, que me diera cuenta que el ámbito espiritual es real, Mariela. El ámbito espiritual es más real que el natural. En ese momento que dije, Señor Jesús, se desató mis manos, se desató mis piernas. Sentí que mi alma volvió a mi cuerpo y me di cuenta que hay poder en el nombre de Jesús. Que cuando el diablo escucha el nombre de Jesús, el diablo tiembla, el diablo corre, el diablo huye. Tú tienes que saber que el nombre de Jesús tiene poder. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Si Jesús vive en ti, te tengo una noticia. Si Jesús mora en usted, te tengo algo que decir. El diablo te tiene miedo, porque no te ve a ti, ve a Jesús que mora dentro de ti. Ve a Jesús que está entronado en tu corazón. Asegúrate que en este corazón no está entronado un hombre, no está entronada una mujer, no está entronado el dinero, ni los placeres, ni los deleites de este mundo, sino que el que gobierna y reina en el corazón del hombre se llama Jesús de Nazaret. Hay alguien que puede decir amén. Hay alguien que puede gritar amén en esta. El diablo le tiene miedo a Jesús, que lo envía a los abismos. Apocalipsis 9:1 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A quién se le dio la llave? A Jesús de Nazaret. Y cuando tú le dices al diablo: diablo, yo te ato, yo te encadeno, yo te amordazo de pies y manos, y en el nombre de Jesús te echo a lo profundo del abismo. Ahora ahí mismo donde saliste, diablo, te vuelves a meter, pero tú sueltas mi territorio, sueltas mi vecindario, sueltas a mi gente, sueltas a mis hijos, suelta a mi familia, suelta a los jóvenes, suelta a la jovencita, suelta mi territorio. Diga conmigo, donde Jesús llega, todo cambia. Diga conmigo, donde Jesús llega, suceden maravillas. Donde Jesús llega, la opresión desaparece, las ataduras se rompen, habrá cambios, los milagros suceden, hay sanidad, hay liberación, los tumores desaparecen, las voces extrañas se tienen que callar, los demonios gritan y salen huyendo, y la maldición se rompe, la brujería no trabaja, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? ¡Ah, el fuego de Dios está! Diga conmigo, hay cosas que son necesarias. Hay cosas que son necesarias. Fue necesaria la condición de ese hombre. Escúchame, Decápolis no hubiera experimentado un avivamiento si ese hombre nunca hubiera caído en esa condición. Nunca te atrevas a hablar de un gadareno, porque no vaya a ser que ese gadareno sea el próximo apóstol de este territorio del Callao.
cosas que son necesarias. Toca a alguien que está al lado, lo que estás sufriendo, lo que estás pasando. Hoy no lo entiendes, pero mañana te darás cuenta que fue necesario. Mañana te darás cuenta que Dios lo permitió porque había propósito. Porque cuando Jesús llega a la vida de alguien, todo cobra sentido. Y ahí dice: ahora entiendo por qué viví lo que viví con mi matrimonio. Ahora entiendo por qué mis hijos pasaron lo que pasaron. Ahora entiendo, si no hubiera pasado lo que he pasado, no hubiera conocido a Jesús. No hubiera sido el hombre que hoy soy, la mujer que puede ser. Por eso que en el proceso no vale quejarse. Solo pídele a Dios que te extienda su gracia. Solo pídele a Dios que te dé fuerza para pasar el proceso en victoria. Porque Jesús va a poner el pie en tu territorio. Y cuando Jesús ponga el pie en tu territorio, algo va a suceder. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Ay, papá. Mira a alguien que está al lado y dale una sonrisa. Dile: ¿sabe de qué habla esta sonrisa? Dile: ¿sabes por qué sonrío? Porque es necesario lo que hoy estoy pasando. Pero yo mañana voy a escribir una historia. Aquí estamos leyendo la historia de un hombre. Y nunca podrás escribir una historia si primero no fuiste expuesto al dolor y al sufrimiento. Que Dios bendiga el dolor y el sufrimiento. Porque hay cosas que solamente puede generar el dolor. Por eso dice el Señor: las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria de Dios que ha de manifestarse para los que le aman. Pero no digas ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué estoy así? Dile: Señor, gracias, porque en medio de todo te voy a predicar. Porque en medio de todo voy a hacer la obra. Porque todo mi territorio va a saber lo que tú vas a hacer conmigo. Le voy a decir a mi casa y a los míos cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo y cuánta misericordia Dios me ha dado. Diga conmigo: cuando Jesús llega, todo cambia. La liberación y la transformación de ese hombre fue necesario para cambiar la ciudad de Gadá. El cambio de un hombre puede salvar una ciudad. Wow, qué tremendo. Muchos están buscando formas de cambiar el Callao cuando el cambio está en medio del problema. Está escondido ahí, en lo que los políticos le dicen que es problema. Ese pandillero que tú le llamas, esa mujer perdida que tú le dices, ahí está la respuesta a la necesidad. Ahí está la solución al problema. Necesitamos a alguien que salga de ahí y le diga a la gente allá afuera, que le diga que no hay nada más horrible que vivir lejano de Dios, que no hay nada más horrible que estar viviendo al margen de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo llegar a esas personas si no permitimos que Jesús use nuestra vida para llegar a esos gadarenos, para llegar a esos saqueos, para llegar a esas samaritanas, para llegar a esa mujer de flujo de sangre, para llegar a ese hombre que estaba bien, esa mujer que estaba encorvada en el templo, para llegar a ese inválido que estaba en el suelo esperando que un ángel baje para que corra mi hermano al pozo y sea sanado? Necesitamos llegar a esas personas. Yo nunca me voy a olvidar del hombre que Dios usó para que hoy yo pueda estar en el camino de Dios. Ese hombre que se atrevió a dejar ser usado por Dios para yo experimentar la liberación, la transformación en mi vida. Y Dios nos quiere usar en esta expansión. Dios nos quiere usar en este tiempo. Porque esa persona que está en tu territorio, que para ti no tiene esperanza,
que para ti no tiene solución, si a ese te lo ganas, si a esa mujer usted se la gana para Cristo, esa mujer va a ser la que se traiga todas las almas de tu vecindario. Se lo va a traer a los pies de Jesucristo. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Por eso que cuando yo conocí a Víctor Tavares, al Chobi, yo le puse la puntería y dije: si me gano a este, yo gano testimonio en Chacaritas. Y era un joven que andaba en esquina, parado, todo amargado, todo molesto. Yo recuerdo que muchas veces pasaba y le decía: hola Víctor Raúl Tavares, Dios te bendiga. Y me miraba y me hacía, ni me saludaba. Mire, todos le decían Chobi, yo lo llamaba por su nombre. Yo le decía Víctor Raúl Tavares, él es Cruz también. Hasta que un día Dios permitió que él se encontrara en una situación difícil, que se encontrara en la carceleta de la comisaría. Usted me escuchó esa historia, donde yo pude decirle a su mamá: ¿le vas a llevar comida? Déjame a mí que yo lo voy a llevar. Y me fui a la carceleta de la comisaría a llevarle comida. Él pensaba que su mamá estaba llegando a darle de comer. Lo que él no sabía, que era el pastor del barrio que había llegado a llevarle su comida. Lo que él no sabía, que era su padre espiritual que lo estaba yendo a ver y le iba a declarar una palabra de libertad, porque él se convertiría en un evangelista del último tiempo. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Tú no serás conocido por tu pasado, tú serás conocido por el propósito de Dios. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Jesús, hay poder en su nombre. Es necesario, diga conmigo, es necesario que la vida de alguien sea cambiada, que la vida de alguien sea cambiada para tomar territorios. ¿Cuántos quieren tomar nuevos territorios? Gánate a la gente que domine ese territorio. Gánate a los osados, a los atrevidos, a lo que la gente, nadie se le quiere acercar porque le tiene miedo. Porque hay gente que le tiene miedo a esa gente, pero tú y yo sabemos que el diablo le tiene miedo a Jesús. Un día uno de ellos me dijo: yo no sé que usted qué tiene, pero cada vez que usted se acerca a mí me pongo nervioso, me decía. Siento que todo me tiembla. Y yo le decía: no soy yo, es Jesús de Nazaret que está aquí. Es Jesús de Nazaret que está contigo donde quiera que tú vayas. Un encuentro con Jesús es suficiente para cambiar y para transformar la vida de una persona. Cuando él se ve libre, cuando el endemoniado Gadareno se ve libre y él recupera su juicio cabal, le dice a Jesús: permíteme, Jesús, yo quiero ir contigo. Jesús le dice: vete a tu casa y a los tuyos. Mira a alguien que está al lado, dile: hoy te irás a tu casa. Hoy te irás a tu casa Y te irás a los tuyos. y le dirás a los tuyos Y les contarás cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, el Señor ha hecho y contigo, cómo Él ha tenido misericordia de ti. Simple. Jesús le dice: vete a tu casa. Yo sé que tú quieres ser parte de este ministerio. Hay gente que va a quedarse aquí conmigo, pero hay otra gente que yo los voy a enviar a tomar territorios. Todos quisieran estar aquí, Rosa, en la iglesia principal. Todos quisieran quedarse aquí, pero hay gente que entendió que necesitamos tomar nuevos territorios, que no necesitamos pelear entre nosotros por un territorio, por un lugar. Mi hermano, tu enemigo no es tu hermano en Cristo. Tu enemiga no es otro líder, tu enemigo no es otro pastor, otra pastora. Nuestro enemigo es Satanás, el diablo, y a quien tenemos que arrebatarle las almas es a Satanás. Si se lo va a dar, déselo fuerte a Jesús. Jesús, hay poder en su nombre. Jesús, hay poder en su nombre. Diga conmigo: Jesús no le permitió que lo siguiera. Creo que es el único momento
en el que Jesús le dice a alguien: no me sigas. El único momento, Edward, que Jesús le dice a alguien: un momentito, no me sigas. Escuche esto. El propósito no es que ese hombre, el gadareno, le siga en ese momento a Jesús. Él le dice: no es el momento en el que me sigas, es momento que yo te use en tu lugar de nacimiento. No es el momento, amado. Tienes que entender algo. Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito diferente. Yo sé que tú te puedes sentir inspirado por mí. Yo sé que tú te puedes sentir alentado por mí, que me puedes ver con un ejemplo. Pero te voy a decir algo: el propósito de mi vida no es el propósito de tu vida. Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Y en ese momento le está diciendo a ese hombre: sabes, tu propósito no es que camines conmigo en este momento, sino que te quedes en esta región. Jesús tenía un plan para ese hombre, y el plan de Jesús era que quería convertirlo a ese hombre en un gran evangelista. Oye, ¿sabe qué es lo poderoso y lo tremendo? Que con los 12 apóstoles Jesús tuvo que estar 3 años y medio. Pero con este hombre solo un encuentro fue suficiente para convertirlo en un evangelista ganador de almas. Tú nunca podrás decir: yo soy un pastor, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, si primero no hiciste obra de evangelista. Todos empezamos siendo evangelistas. Todos empezamos ganando almas, salvando a los perdidos. Jesús quería convertirlo en un gran evangelista de 10 pueblos. Mire, 10 pueblos. Podríamos decir 10 distritos, ¿verdad? Porque en ese tiempo no se le llamaba distritos, se le llamaba pueblos. Era como incluir a las 7 distritos del Callao más 3 más. Y le dice: te voy a marcar con 10 pueblos. Esa va a ser tu asignación. Hay un plan de Dios para ti, mi hermano. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Hay un plan de Dios para ti, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Toca a alguien que está al lado, dile: hay un plan de Dios para ti. Hay un plan de Dios. Tú no eres alguien que no tenga propósito. Tú eres alguien que tiene un propósito de parte de Dios. Y hay un territorio, hay una asignación, hay un lugar que Dios ha determinado para ti. Y el diablo lo sabe. Por eso que el diablo no quiere que estés en el centro de la voluntad de Dios. Porque si estás en el centro de la voluntad de Dios, vas a tomar lo que a ti te pertenece. Hay un plan de Dios para ti, y ese plan era desde la eternidad. Él lo estableció para bendecir tu vida. Repito, Él lo estableció para bendecir tu vida, pero también para bendecir la vida de personas. En esta noche yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que hoy en esta noche se activa el plan que Dios tiene para tu vida. Que tú te vas a ir de este lugar sabiendo que hay un plan para ti, y ese plan se activa en tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede decir amén en esta noche. Porque cuando Cristo viene a la vida de alguien, viene un antes y un después. Alguien puede decir amén. Termino. Sigo paro. Sigo paro. Diga conmigo: hay un antes y un después. Estabas endemoniado, pero ahora estás libre. Vivías entre los muertos, pero ahora quieres salir a testificar de Jesucristo a toda la gente. Antes estabas encadenado, pero ahora has sido liberado. ¿Cuántos dicen amén? Eras una persona indomable. Ni tu madre podía controlarte. La pobre mujer ya no sabía qué hacer contigo. La mujer decía: ¿a qué hora me metí con este hombre?
Diga algo, amén, aleluya, algo. No se olvide de dónde Dios lo sacó. Mira a alguien que está al lado, eras indomable, pero ahora Dios te ha dado dominio propio. Antes andabas dando gritos en la calle, haciendo escándalo. La gente te conocía como una escandalosa, te conocía como un escandaloso. Pero ahora andas en la calle diciendo: alabado sea el nombre de Dios, exaltado y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Ahora andas gritando en la calle que Cristo vive, que Cristo reina. Ahora la gente te conoce como un evangelista, como un ganador de almas. Antes te lastimabas a ti mismo, ¿sí o no? Antes nos lastimábamos a nosotros mismos, ¿sí o no? Como el endemoniado gadareno que se lastimaba con piedras. Y antes nosotros mismos nos lastimábamos tomando pastillas por la depresión, queriendo suicidarnos con esas pastillas. Nosotros mismos nos emborrachábamos 3, 4, 5 días, gastándonos todo el dinero, esperando que la muerte nos llegue. Nosotros mismos nos exponíamos a situaciones peligrosas, sin entender que nosotros mismos nos estábamos lastimando. Pero ahora todo aquel que se encontró con Cristo ahora dice: quiero servirle a Dios con todo mi ser. Quiero entregar mi cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo. ¿Alguien que entiende eso, Peter? ¿Tú crees que no le va a querer servir a Dios? ¿Tú crees que tendrá argumentos, tendrá excusa para no servirle a Dios? Por eso ese hombre se quería subir a la barca, Rosa. Él quería irse: Señor, déjame, que yo quiero ir contigo. Y Jesús: un momentito, hijito. Tu lugar no es que vengas conmigo. Yo ya tengo a 12, aunque uno se me está poniendo chueco, pero ya tengo a alguien más que va a tomar su lugar. Pero contigo es algo diferente. Yo te voy a usar. No le dijo, pero le dice: ve a tu casa y dile a los tuyos las cuantas grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cuánta misericordia. Mira, Jesús le dio el mensaje. Jesús le dio el mensaje. Dije: este va a ser tu mensaje. ¿Cuál? Tu testimonio. Oye, ese hombre se ganó 10 pueblos solo con su testimonio, Mariela. ¿Tú te imaginas esas cruzadas? ¿Usted se imagina esas cruzadas? Que el que precedía las cruzadas decía: hoy en esta noche queremos presentar en este altar al endemoniado gadareno, el que vivía en los sepulcros, el que daba voces en voz alta, el que lastimaba su cuerpo con las rocas y el que andaba gritando día y noche. Pero hoy va a testificar que Cristo Jesús cambió su vida, que Cristo cambió su lamento en baile y su tristeza la convirtió en gozo. ¿Usted se imagina esas campañas evangelistas? ¿Usted se imagina esas cruzadas poderosas? Él portaba un mensaje sencillo, pero power. Ese hombre, ay papá, yo ya misma, cómo me hubiera gustado verle una prédica de ese gadareno. Toca a tu hermano que está al lado: no lo vistes antes, pero ahora me vas a ver a mí. Dile: ahora me vas a escuchar a mí dando el testimonio. ¿Dónde estarías si Cristo no hubiera llegado a tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Te hubieras muerto de depresión? ¿Dónde estarías? ¿Estarías como un indigente en la calle? ¿Dónde estarías si Cristo no hubiera llegado a tu vida? ¿Estuvieras preso? ¿Estuvieras muerto? ¿Estuvieras sin familia, sin hijos? ¿Dónde estarías? Mi alma
Siéntate. ¿Dónde estarías si Cristo no hubiera llegado a tu vida? ¿Dónde estarías, hijo? Perdido en las discotecas, en el alcohol, en el libertinaje, en el adulterio, en la inmoralidad. ¿Dónde estarías si Cristo no hubiera llegado a tu vida? Preso, en un hospital enfermo o como un indigente perdido en las calles. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarías, Peter? Muerto o preso, papá, pero la gracia de Dios me encontró. ¿Dónde estaríamos si Él no hubiera llegado a nuestra vida? ¿Dónde estarías? Preso y muerto, papá. ¿Dónde estarías, Alejandro, hoy? Muerto o preso, papito, o perdido en la inmoralidad sexual. ¿Dónde estuvieras, Randall, hoy si Cristo no hubiera llegado a tu vida? Preso y muerto, sin merecer nada. Bendito sea el Señor. Hay muchos aquí que portan un testimonio. ¿Cuántas personas puede levantar su mano estuviera en depresión, tomando pastillas, encerrada en tu alcoba, encerrado en tu alcoba? No estuvieras ahí. No estuvieras quizás como un indigente en la calle, sin saber qué hacer en tu vida. ¿Por qué te avergüenzas? El endemoniado no se avergonzaba de donde Dios lo había sacado. Era parte de su prédica. Porque cuando Cristo te cambia, tú no te avergüenzas de lo que antes eras, porque de ese lugar Cristo te sacó para hoy ser un verdadero testigo del poder de Dios. Solo se avergüenza a alguien que sigue todavía ahí. Pero alguien que sabe lo que Dios ha hecho con él o con ella puede decir: ¿dónde estuvieras hoy? Muerta, papá, en el cementerio. Estuvieras muerta. ¿Dónde estuvieras hoy si Cristo no hubiera llegado a tu vida? Estuviera muerta, sumergida en las drogas, sin el amor de mis hijos, sin el amor de mi padre, sin el amor de usted, papá. Gracias. ¿Dónde estuvieras, Gino? Con el matrimonio destrozado, papá. Destrozado por la inmoralidad, por el alcohol. Sin matrimonio, sin hijos, todo por la inmoralidad sexual. ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuvieras, Oscar? Ven, hijo. Si no estuvieras aquí cantándole a Dios, ¿dónde estuvieras, hijo? En depresión, atentando contra mi cuerpo, en la baja autoestima, en el alcohol, en la droga, sin una herencia que son mis hijas, y estuviera muerto, papá. Pero mírenlo dónde está ahora. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Cristo tiene un plan para ti, mi hermano. ¿Dónde estuviéramos? Siéntese. Dios hizo maravillas con ese hombre y lo va a hacer contigo. Se fue. Dios hizo maravillas con ese hombre y lo va a hacer contigo. A ese hombre lo aceleró. Lo aceleró. Solo un encuentro con Jesús fue suficiente para enviarlo. Lo que a otros les costaría 3 años y medio, a este hombre, a la samaritana, a Zaqueo. Oye, esta gente es atrevida.
Oye, por eso la Biblia dice que en el último tiempo los últimos serán primero. Escúcheme. Los que últimos se conviertan y le entregan su vida a Cristo, esos van a ser los que Dios más lo va a usar poderosamente. Porque la Biblia dice que en el último tiempo los últimos serán los primeros y los primeros pasarán a ser últimos. El Señor hizo cosas maravillosas con él. Por eso le dice: ve y cuéntale cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios quiere un nuevo comienzo para nosotros, pero también quiere un nuevo comienzo para la gente que está en tu territorio. Dice Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira a tu hermano que está al lado, dice: olvídate lo que queda atrás. Olvídate lo que queda. Y extiéndete a lo que está delante de nosotros. ¿Cuántos creen que lo que viene será mayor? ¿Cuántos creen que lo que viene será poderoso? ¿Cuántos creen que lo que viene será glorioso? Pero suelta lo que queda atrás y prosigue a lo que está delante tuyo. Cuando el mundo te marca y te hace creer que tú no vales nada, todo lo que ves son puertas cerradas. El médico te dice que ya no hay cura para tu enfermedad, y a veces es difícil creerle a Dios que Él puede cambiar tu situación cuando lo que escuchas es pura negatividad, cuando lo que escuchas es que ya no hay nada más que hacer. Pero Dios te ha traído a esta casa, una casa de fe, una casa donde hay palabra, una casa que te desafía a creer por encima de lo que tus ojos hoy pueden ver. Porque esta iglesia cree que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve, y lo que se va a ver va a ser consecuencia de lo que antes no se veía. Pero es necesario tener fe para declarar por fe que lo que viene para tu vida será grande y será poderoso. Dios te trajo a esta casa. Si Cristo te ha cambiado aquí, no calles. Mira a alguien que está al lado, dile: no calles. No calles. Dile: no te avergüences. No te avergüences. Tienes que dar tu testimonio, porque cuando tú testificas, el mismo poder que se manifestó en el milagro de tu vida, ese mismo poder se va a manifestar en la vida de lo que oigan tu testimonio. Por eso Daniel 4:2-3 dice, con esto terminó: conviene que yo declare las señales. Mira a alguien que está al lado, dile: te conviene. Conviene. Pero díselo con fe, dile: te conviene. Te conviene. Que declares las señales, los milagros del Dios Altísimo ha hecho contigo. Cuán grandes señales y cuán potentes sus maravillas. Reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Expansión del reino tiene que ver con ir a las calles y poderle testificar a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Es poderle decir a las personas que si Cristo lo hizo con nosotros, pues lo puede hacer también con ellos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Es por eso que hoy el Señor te ha traído aquí. Bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte
y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.